Hola, en este video quiero compartirles cómo pasé de esto a esto con 3 sencillas aplicaciones. No es cierto. No, este video quiero usarlo para las personas que tienen dificultad para bajar de peso. Quiero contar cómo yo lo hice, qué cosas usé, qué errores cometí. Quiero que tomen este video como una guía para que yo pueda ayudarlos en su proceso que van a empezar o están empezando, no, yo no sé la verdad. Pero espero serles de esta ayuda con este video. Así que bueno, vamos a comenzar. Ok, para iniciar les voy a dar un poquito de contexto de más o menos mi historia para que más o menos ubiquen, ¿no? Yo desde que recuerdo fui una persona que siempre tuvo sobrepeso desde muy chiquito. Casi todos mis recuerdos son pues yo chiquito, estando gordito. Entonces pues siempre tuve ese problema. Desde chiquito me encantaba comer acá sabritas, panes, me encantaba, era mi favorito, ¿no? Toda la comida chatarra. Pero esto me trajo muchos problemas. No, pues sí, ¿no? Yo todo lo que fue primaria, secundaria e inicios de preparatoria tenía este problema a la adicción a la comida chatarra, ¿no? De que pues no podía parar de comer, a veces me daba ansiedad, entonces comía más y me sentía mal y volvía a comer más. Entonces todo era un ciclo de lo que fue desde la primaria hasta inicios de la preparatoria. Entonces, como pues ustedes saben, eso me trajo muchos problemas de salud, problemas físicos obviamente, problemas mentales, problemas de baja autoestima, problemas de todas esas cosas, ¿no? Que pasa cuando pues comes mucho, cuando te haces gordito por comer tanto y todo eso. Entonces, yo siempre intenté cuando estaba chiquito bajar de peso a mi manera, ¿no? Por así decirlo. Usaba los típicos trucos, ¿no? Los más populares de que come puras vegetales o come puros, no sé, frutas, verduras, acá, machín. Y siempre que iniciaba yo en estos intentos por bajar de peso a lo largo de mi vida, fracasaba, obviamente. Fracasaba porque pues no era un estilo de vida que yo pudiera mantener. Aparte quería iniciar con todo así de una, ni siquiera es como paulatino o progresivo como debe de ser, no, yo pum, ¿sabes qué? Hoy, mañana voy a bajar de peso, porque pues esos eran mis pensamientos, ¿no? Y tal vez era un buen pensamiento, ¿no? Un buen pensamiento de cambio, tenía la motivación, tal vez lo que sea, y pum, voy a intentarlo, voy a hacerlo, la chingada. El problema que aunque fueran buenos pensamientos, tal vez no estuvieron bien ejecutados en la mayor parte. Porque hubo uno que sí estuvo bueno. Me acabo de dar cuenta que llevo todo el video viendo hacia la pantalla, así que ignoren eso, ya te voy a ver a los ojos. Bueno, como seguía diciendo iba, aunque tuviera la motivación y quisiera todo, pues no lo ejecutaba bien, no era un plan bien ejecutado, ¿verdad? Porque pues no tenía las herramientas en ese momento. Entonces todo eso me generaba pues frustración, no podía, lo intentaba, me sentía mal, me deprimía, comía más, otra vez iba, lo intentaba, fallaba, lo intentaba, fallaba, intentaba, fallaba. Hubo varios intentos donde sí bajé de peso, pero no funcionaban muy bien, como cuando estaba en la secundaria y me metí al gimnasio, recuerdo, fue la primera vez que toqué un gimnasio, solo que me metí a hacer puro cardio. Iba hacia 1 hora y media de la elíptica, no sé si conocen esa máquina, ¿no? Y la caminadora, 1 hora y media de elíptica más 30 minutos de caminadora, ¿cómo no iba a bajar de peso? Obviamente eso era insostenible, era demasiado cardio para un niño de secundaria, ¿no? O sea, yo en mi mente, yo pensaba, pues mucho cardio, bajo de peso, ¿no? Ya saben, los típicos mitos de siempre. Entonces, yo lo que hice fue eso, duré 2 semanas. 2 semanas me duró eso porque obviamente no pude sostenerlo. Sí bajé de peso, pero volví a recaer, fue como un rebote, subí más de peso. Entonces, pues esos intentos no los cuento porque en realidad bajé poquito de peso, pero pues no me ayudaron en nada. Ok, ahora sí, ¿cuándo inicié? Todo mi inicio, mi proceso, todo eso fue en 2021, si mal no recuerdo, en enero. Fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Voy con una nutróloga, voy a hacer ejercicio, me voy a meter a box. En este momento pues quería probar, ¿no? Ese deporte, entonces ¿sabes qué? Me voy a meter a box y pues voy a darle con todo. Una de las razones principales por las cuales ya dije, ¿sabes qué? Hasta aquí, que me había hecho unos estudios de salud y no había salido muy bien. Obviamente en ese momento tenía que serán 15 años, si mal no recuerdo, y salí con prediabetes o casi llegando a prediabetes. Entonces para mí fue como un, no manches, no quiero ser prediabético, no quiero tener diabetes, me encanta comer, o sea, no quiero dejar de comer por una enfermedad, ¿sabes cómo? Entonces, pues a mí me dio un poquito de miedo, mi abuela es diabética, entonces yo la escuchaba, ¿no? Y ella me decía, pues que se tenía que
que privar de cosas, ¿no? Y todo eso. Yo no me quiero privar de, pues, de toda la comida chatarra, ¿no? Entonces dije, no, o sea, entonces me entró un poquito de miedo y fue como uno de los impulsos. También otro impulso que fue lo que me ayudó a iniciar con todo este rollo fue una enfermedad en el corazón que tengo. Aunque eso es tema para otro video. Pero pues esas dos fueron como las razones por las cuales yo dije, ¿sabes qué? Vamos, hay que hacerlo. Enero 20 y tantos yo inicio. Voy primero con una nutrióloga. Yo fui con una nutrióloga pública. Aquí donde yo vivo hay unos lugares que se llaman Salud Digna. No sé si en sus países o en sus ciudades, ¿verdad? Haya. Entonces lo que te ofrece es Salud Digna, hay nutriología. Cuando yo fui yo no sabía nada de esto. Mi mamá me agendó una cita. Yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Quiero ir con un nutriólogo. Quiero pues empezar, ¿no? Todo este rollo. Y ella me dijo, va, te apoyo. Yo dije, va, no, pues vamos a ver. Entonces ahí fue cuando les digo que fui con la nutrióloga de Salud Digna, que no me lo van a creer, pero cobra 50 pesos. No sé por qué pongo 10, pero cobra 50 pesos. Es muy barato, o sea, para todo lo que ofrece. La verdad, yo se los recomiendo mucho. En lo personal, para iniciar, a mí me ayudó demasiado, porque ahí te miden tu peso, tu grasa corporal, te dan una dieta. Es una dieta general, pero ahí la nutrióloga como que más o menos le cambia y ya te la da de acuerdo a tus cosas, ¿no? Yo inicié apegadísimo a la dieta. Yo dije, ¿sabes qué? Dije, ahora sí es el momento. Vamos a disciplinarnos en esto. Y más que nada las razones eran por las dos que les dije antes, ¿verdad? O sea, fuera del físico, que fue, pues, era importante, la verdad, porque pues me acomplejaba mucho mi físico. No fue la primera, fue eso que les dije de, pues, la diabetes, ¿no? Y todo eso. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Pilas con eso. Fue salud, primero fue salud, más que nada que todo. Entonces yo inicio. Para esto, yo cuando me metí al box, quiero aclarar, yo no hice nada de pesas, no me había metido en gimnasio ni nada. Yo no había nada, yo solo entré a box. Estuve durante 6 meses en box y durante todos esos 6 meses me apegué completamente a la dieta. Pero antes de eso, antes de yo entrar a box, los 6 meses que le di con todo, el primer mes que fue el que estaba siguiendo la dieta, inicié yo corriendo. Fue un mes nada más, por eso casi no lo cuento. Fue un mes donde yo iba al parque, yo trotaba, ahí daba las vueltas. Por ahí si tengo una imagen les voy a mostrar. Fui el primer mes, fui a hacer cardio, ¿no? Lo único que yo sabía hacer. Entonces yo ahí fue cuando pues ya inicié a hacer ahora sí que ejercicio, ¿no? El primer ejercicio que hice fue correr. Luego ya vinieron los 6 meses de box, que fue pues continuo. Iba más o menos un promedio de 5 días al gimnasio. Iba un promedio de 5 días a box. Yo me apegué a la dieta, hacía mucho ejercicio obviamente, porque el box es un deporte muy demandante de cardio, de condición. Todo eso me fue ayudando mes tras mes tras mes. Después de esos 6 meses de box fue cuando yo ya había notado grandes cambios, ¿no? O sea, ya había podido adelgazar de peso y todo eso. Después de esos 6 meses de box hubo un tiempo donde yo me salí. Estuve como 1 mes, 2 meses sin hacer nada, porque dije, ¿sabes qué? Creo que el box ya me dio lo que pues me tuvo que dar, ¿no? Me gustó y todo eso, fue una bonita experiencia, pero pues creo que me voy a salir por el momento. Para todo esto yo ya tenía la idea de entrar al gimnasio, tenía muchas ganas de ir al gimnasio, hacía unas ganas ardientes aquí, porque yo ya había adelgazado, pero había quedado como gordiflaco. No sé si conocen estos cuerpos, ¿no? Que son como delgados, pero que tienen pancita, tienen el pecho medio caído y pues todo eso. Entonces yo cuando entré, pues entré ¿qué estoy diciendo? Entonces yo cuando me salí dije, ¿sabes qué? Voy a entrar al gimnasio. Yo, ¿sabes? No, mi mente decía de que no, en 3 meses me voy a poner mamadísimo. Qué inocentes pensamientos. Pero pues yo pensaba eso, ¿no? Acá de que en 3 meses, ya saben, los típicos 3 meses, de que en 3 meses ya vas a estar así como Ronnie Coleman, ¿no? Pero no quieres estar así, solo quieres estar marcadito. Yo tenía esas ganas de entrar al gimnasio porque pues ya quería entrar, ¿no? Ya quería darle con todo. Después de esos 2 meses yo entré al gimnasio. Esto fue en septiembre de 2021, lo recuerdo perfectamente. Para esto yo cuando entré al gimnasio yo no sabía nada de gimnasio, la verdad. Yo entré así, o sea, yo entré, dije, ¿sabes qué? Voy a ir al gimnasio, pero yo no tenía nada de idea de gimnasio. Entonces yo entré sin saber nada, ni un ejercicio, ni sabía que existía el tríceps. ¿Qué es eso? O sea, yo no sabía. Entonces, pero yo tenía ganas de ir, ¿no? O sea, las ganas no se me quitaban, pero no tenía ni idea de que, pues, era todas las máquinas, ¿no? Ejercicios, los músculos, no sabía nada, rutinas, nada, no sabía nada. Entonces yo entré así como una página en blanco al gimnasio. Los primeros meses me encantaron, obviamente, porque yo iba con toda la motivación, todo bien.
todo destruido, eso sí se los voy a decir. No, mal plan. Yo recuerdo llegar el tercer día a mi casa muerto, así con todos los huesos rotos, casi. Y yo, ay, güey, ¿qué es esto? Decía, ¿qué es este dolor, no? Porque como eran las primeras veces que realmente hacía ejercicio de pesas y de fuerza, pues obviamente, pues me iba a doler, ¿no? Entonces yo estaba de que, todo muerto, ¿no? Pero yo dije, pero yo voy a ir, dije, yo voy a tener esa disciplina. Entonces esa mentalidad me ayudó a ser constante, porque yo entré con muchas ganas. Eso fue una de las principales razones, aparte de la disciplina que tuve y que me había forjado en esos 6 meses de seguir la dieta estrictamente, pasara lo que pasara, ir al box y todo eso fueron pasos de disciplina que me hicieron forjarme una fuerte. Entonces dije, a huevo, motivación y disciplina. A veces se me iba a veces no había motivación, pero esta era la que me mantenía yendo, así que muy importante. Como les comentaba, yo estos primeros meses no entrené muy bien porque no sabía cómo, pero yo nunca fui alguien que tuvo vergüenza. Yo siempre les preguntaba, no, ya saben, a los más mamados que veía. Oye, bro, ¿te sabes una rutina para bíceps, bro? Oye, bro, ¿qué estás haciendo, bro? Oye, bro, ¿qué es esto, bro? ¿Es para abdomen, bro? Es que yo quiero estar marcadito. Entonces yo siempre fui de preguntar mucho en el gimnasio, pegarme ahí con las personas que veía que sabían, preguntar mucho, preguntar. Así fue como todo empezó a llegar, todas mis rutinas y todo eso. Conocí a gente increíble en el gimnasio que la verdad me ayudó mucho en este proceso. Entonces por eso a mí me gusta mucho el gimnasio, porque siento que es un lugar muy agradable, donde puedes encontrar y conectar con gente muy chida y que no te juzgan, la verdad. O sea, es muy rara la vez que una persona, yo he visto algo así, que no me han ayudado cuando les he pedido ayuda, o que me han ayudado aunque no se las pida, pero de buena manera. Son muy contables las personas que me han pasado que no son buena onda, la verdad. Casi todas las personas son amables, son atentas, te ayudan. Entonces todo eso me hizo gustarme más el gimnasio, ¿no? Me hizo seguir como dándole. Yo tenía dudas, pues preguntaba y pues me respondían y todo bien, todo excelente. Primeros meses no tuve ninguna dieta ni nada. Bueno, casi todo el tiempo que yo no me concentré en una dieta. De los errores que tuve fue que no seguí dieta, ni volumen, ¿verdad? Ni definición. Todo este proceso, hasta ahorita llevo 1 año y 3 meses, si mal no me equivoco, fue lo que me hizo tener el físico que tengo ahorita, que la verdad estoy muy contento con él. Me ha costado bastante, ha sido mucho tiempo, ha sido disciplina, esfuerzo de mi parte. Yo estoy muy orgulloso de mi físico por el tiempo que me ha costado y por el esfuerzo que he puesto en él, la disciplina, la dedicación, la motivación y todo eso. Todas mis energías en querer cambiar primero mi salud y luego mi físico, y que estén dando resultados y yo verme diferente, sentirme diferente conmigo mismo, en mi entorno, no tiene precio. Entonces pues obviamente me encanta, o sea, y yo sé que no es un físico perfecto tal vez, pero estoy en constante mejora y yo sé que algún día voy a tener un mejor físico. Pero mientras, mira, yo estoy a gusto, estoy disfrutando el proceso, disfrutando de todo este tiempo que llevo haciendo ejercicio y lo que me falta, porque esto es para largo. Ok, ya que les expliqué más o menos cuánto tiempo tardé y todo eso, vamos a irnos de lado a los problemas que tuve en el camino. El problema número 1 fueron las amistades y las salidas. Como bien saben, cuando estás en la época de la adolescencia, pues no es como que muy normal que una persona empiece a hacer ejercicio. En estos tiempos sí, de hecho, y me da mucho gusto ver a más amigos así de que no iban al gimnasio, ahorita están yendo, a más personas más jóvenes así como yo yendo al gimnasio. Digo, qué chingón, la neta, qué chingón. Pero no era muy normal que pues una persona acá no hiciera ejercicio, se disciplinara y todo eso en la alimentación y todo eso. Entonces yo los primeros problemas que tuve fueron con mis amigos. Obviamente cuando inicié en esto yo estaba gordito, ¿verdad? Y pues yo no quería decir que estaba haciendo una dieta porque yo tenía miedo a que no funcionara. Pero luego se me quitó eso porque pues yo la verdad entré con mucha determinación. Yo entré con un cambio de mentalidad de que si no hacía esto me podía pasar algo grave de salud. Y pues todo lo que me dijeran los demás no me entraba y me salía, la verdad. En el buen sentido, porque recuerdo muy bien cuando apenas estaba iniciando y mis amigos se reían un poco de mí de que ay, no puedes comer nada, porque yo la verdad es que no comía nada, ni 1 gramo más de nada, ni una gomita, nada, nada es nada. Yo era muy disciplinado en eso. Entonces mis amigos, pues cuando vas iniciando, ¿verdad? Tampoco los culpo así de que tal vez les daba un poco de risa, pues yo gordito, ¿no? Y decir eso, decían, no, o algo así. Entonces pues recuerdo que ellos primero pues se reían un poquito de mí. No fue
fue hasta mis primeros meses cuando se fue notando y fue evidente mi cambio físico y que estaba bajando de peso, donde ya me dijeron, oye, no manches, no, qué chido o algo así. Pero pues sí, al principio pues era muy difícil porque no lo entendían. Entonces tal vez pues me invitaban, ¿no? De que papitas, gansitos y todo eso, y yo tuve que decir que no. Esto la verdad se dice muy fácil, pero fue muy difícil porque a mí me encantaba comer, o sea, era demasiada mi adicción que yo tenía a comer, y de repente de un día de otro decir, ¡pam! ¿Sabes qué? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no voy a comer nada, y todo eso fue un gran cambio, la verdad. Y ya sé que muchos recomiendan de que sea paulatino y poquito a poquito, y yo también siento que es lo mejor, de que sea poquito a poquito. Pero mi adicción era tan grande que ese pasote que di a la disciplina y todo eso, esto me ayudó en un inicio a forjar eso que yo necesitaba en ese momento, que era la disciplina de no comer, pues nada, ¿verdad? Nada de cochinero y todo eso. Que yo se iniciaba con poquito, luego me confiaba y pues otra vez, ¿no? Entonces yo necesitaba eso en ese momento. Es lo que a mí me funcionó. Aparte de eso de que mis amigos me daban y todo eso, que es lo normal, ¿no? De que te ofrecen y todo eso que tuve que lidiar también cuando salía. Yo cuando salía a una fiesta con mis amigos y pues había pastel y todo eso. Recuerdo una vez una fiesta donde conocí a unos amigos ahí. Había un pastel de chocolate tan rico, se veía, pinche pastelote de esos. A mí me encanta el chocolate, es mi muerte. Entonces imagínense yo llegar acá con mi dieta, yo con mi mentalidad, llego a la fiesta un pinche pastelón acá de chocolate, con chocolate arriba y más chocolate. Era un pastel que se veía bien rico. Yo no me privé de salir porque yo tenía la mentalidad de que no lo iba a hacer. Entonces yo estaba seguro de eso, yo tenía confianza en eso, confianza en mí de que no lo iba a hacer. Pero fue muy difícil el decir, ¿sabes qué? No quiero, no. Pero mi mente ya estaba tan mentalizada y enfocada que ya lo hacía automático el rechazar el comida chatarra o comida que no viniera de la dieta, ¿no? Entonces sí fue como algo muy difícil eso, porque no fue una vez, fueron varias veces cuando yo salía con mis amigos y había comida, habían postres, había esto de que chaca, pasteles, a mí me encanta el pan, entonces un montón de pan, había de todo, ¿no? Y gratis para acabarla. Eso fue muy difícil controlar para mí, pero gracias a mi fuerza, ¿no? A mi fuerza de voluntad, a mi disciplina, a mi enfoque, pude hacerlos. Gracias, y le doy gracias a mi Edgar del pasado porque se tuvo que aguantar mucho, ¿eh? Otro de los problemas que me surgió en el camino, lamentablemente, y que a veces pasa, fue lo que es la obsesión y la dismorfia corporal. Estas dos fueron algo que me fui arrastrando durante mucho tiempo y sigo batallando con una de ellas, supongo que ya saben con cuál. Todo eso fue gracias a que yo pues no había trabajado mentalmente eso, tal vez me concentré mucho en el físico, mucho en la salud y todo eso, que está perfecto la verdad, pero se me olvidó aquí y aquí. Como no lo trabajé en un inicio bien, aunque sí lo hice a mi manera y como pude ir con las herramientas que tuve en ese momento, pero pues no fue suficiente, ¿no? Me quedaron un poquillo de problemas ahí sobre eso. Pero la número uno, que fue la obsesión, de los problemas que me trajo la dieta, pues como les digo, la número uno fue la obsesión. Esta obsesión fue a seguir la dieta pensando que como yo quería bajar mucho peso, ¿no? Ya saben, lo tipo de que yo quiero estar marcadito, pues yo seguí esta dieta mucho. Entonces hubo etapas en el gimnasio. Yo al inicio no seguí ninguna dieta en el gimnasio, eso estuvo mal, pero no seguí ninguna dieta, acá le aflojaba, pero a veces yo decía, ¿sabes qué? Quiero tener cuadros, ¿sabes qué? Quiero tener esto. Entonces yo hacía la dieta que me daban, que la verdad esa dieta ya no me funcionaba a mí, porque conforme yo fui en el gimnasio yo ocupaba más proteínas, yo ocupaba alimentarme, tal vez hacer un volumen, ¿verdad? Pero pues yo estaba obsesionado con eso, tener cuadros y todo eso. Entonces eso me conllevó a etapas donde yo me aferraba tanto a la dieta, que eran de poquitas calorías, para yo querer bajar de peso, y casi me desnutría, y eso es lo peor que puedes hacer. Lo que yo hice en un inicio estaba bien porque tenía sobrepeso, pero ya que había adelgazado y ya que estaba en mi peso normal, no está bien. Entonces esto me trajo problemas, así de que me privaba de un montón de cosas, incluso ya estando delgado, ya que había podido adelgazar y todo, no encontré un equilibrio como ahorita lo tengo. No encontré algo que pudiera comer lo que me gustaba, pero comer sanamente todos los días. Yo no tenía ese equilibrio, yo pensaba que esto ya no lo podía hacer. El comer mal, yo pensaba que ya no lo podía hacer nada, ni una papita, ni un cacahuate, porque esos fueron los problemas con los que me quedé de la otra dieta, porque eso fue lo que hice, entonces eso fue lo que funcionó, y eso es lo que yo pensé que me iba a funcionar otra vez. Pero no podía disfrutar pues lo mismo, ¿verdad? Porque me estaba cuidando de no comer nada, iba al cine, compré una manzana una vez, mis amigos están cagando de la risa, ya no estaba disfrutando el proceso, ya me estaba engranando
enfocando tanto en físico que me olvidé de disfrutar el proceso, porque esto es un proceso. Entonces yo ya no lo estaba disfrutando, ya solo era una meta estética. Lo bueno que al día de hoy entiendo que yo puedo tener un balance en mi vida. Si yo quiero, un día me puedo comprar unas galletas, unas papitas, ¿verdad? Pero sé que no va a ser siempre. Yo tengo esa libertad conmigo mismo, que si se me antoja algo, lo voy a comprar. Obviamente si se me antojan todos los días, no, porque pues eso ya no está bien. Pero o sea, yo sé que puedo comprar un antojito. Si salgo con amigos voy, porque yo ya agarré un equilibrio. Yo ya tengo un balance en mi vida donde todos los días yo como saludable y como rico. O sea, comer saludable no significa comer puras verduras, y cosas así. No. Comer saludable es comer tu pollito acá, tu arrocito, tu lechuguita, o te puedes hacer acá no sé, una ensalada rica, o te puedes hacer tu pescadito empapelado. No sé, hay muchas comidas sanas que están muy buenas, la verdad, y que pueden ayudar mucho a bajar de peso, y puedes tenerla como algo que te gusta y algo que es sano. Eso es un equilibrio, o sea, es algo perfecto. La otra fue la dismorfia corporal, que esto la verdad les recomiendo que pongan mucha atención en esto, porque es un problema muy grave, la verdad, que casi no muchos ponen la atención cuando van iniciando. Ahí es donde a mí me faltó eso, y por eso me entró la dismorfia. Un punto en el gimnasio donde yo me veía igual, no veía cambios, me sentía mal, 2, 3, 4 meses me sentía agüitado. Y algo que retrasaba, eso sí, un poco mi progreso, era que no tenía una dieta concisa, no hacía un volumen, no me alimentaba correctamente, no llegaba a mis requerimientos de proteína y todos los errorcitos que tuve. Entonces, pues esto fue que yo me empezara a sentir mal, de que, oye, es que no veo cambios, es que me veo igual, es que esto y esto. Me empecé a sentir mal porque no veía cambios, pero lo que pasa es que yo quería ver cambios en 2 semanas, ¿verdad? 3 semanas, cuando pues esto es... Y yo sé que va a ser un proceso. Ahora lo entiendo, ojalá lo hubiera entendido antes. Pero yo en ese momento estaba muy frustrado porque yo no veía cambios. Pero pues los cambios pasan cuando menos te das cuenta, la verdad. Está un poco confuso lo que les voy a decir, pero cuando tú dejas de pensar en los cambios, suceden los cambios. Está muy raro, pero eso es algo que pasa, suceden los cambios cuando menos te lo esperas. Ya casi para finalizar este video, quiero darles 3 errores que yo cometí y que se los comparto para que ustedes no los cometan. Así fast, vamos rápidos aquí. El número 1 es empezar haciendo puro cardio. No ven como yo les dije que yo fui 6 meses a box. Yo no hice nada de entrenamiento de pesas hasta casi después de 8 meses de mi cambio físico y 8 meses de que empecé en todo. Si yo hubiera iniciado con entrenamientos de pesas, hubiera tenido un físico mucho mejor que el que tengo ahorita. Hubiera mezclado cardio con entrenamiento de pesas, con una hora o 1 hora y media de entrenamiento de pesas y unos 20 minutos de cardio, 25 minutos de cardio, está perfecto, se los recomiendo mucho. No hace falta más, con eso van a bajar de peso mucho más rápido, porque de hecho el entrenamiento de pesas ayuda a bajar de peso más rápido. Yo no sabía esto en su momento, pero pues sí, combinarlos es una combinación perfecta y se los recomiendo mucho. El segundo error que yo cometí es no seguir una dieta de volumen, definición. Si ahorita eres una persona que está gordita, pues te recomiendo seguir una dieta de definición, y cuando ya acabes esa definición y ya tengas tu peso ideal, empezar un volumen. Te recomiendo, si quieres ver cambios mejores, que inicies tu volumen cuando acabes tu definición. Vas a estar perfecto porque vas a agarrar un cuerpo muy bueno. El tercer error, vamos a ponernos un poquito más serios. No, en serio, el tercer error fue compararme. La verdad es que compararte no te lleva a nada. Yo sé que a veces es muy difícil el no hacerlo. A veces me pasa a mí, honestamente. Yo me he comparado a veces con personas que digo, mira el físico de él, mira qué definido está, miras, uy, si yo hubiera hecho esto. Ahorita con todo esto de las redes sociales se vuelve una tendencia al compararse, ¿verdad? Porque en los videos de TikTok, en Instagram, en los Reels y todo eso, pues te aparecen físicos, o al menos a mí me aparecen vatos con físicos impresionantes, o sea, con físicos bien definidos y bien grandes, ¿verdad? Pero no hay que guiarse mucho también por las redes sociales. Si te vas a comparar, que sea contigo mismo. Ve para atrás, voltea para atrás y di, ay güey, ¿qué pedo? Todo esto hice yo. Así hazlo. Cada pasito que des, apláudelo y di, ¿sabes qué? Gracias, ¿sabes qué? Gracias, Edgar del pasado, por seguir la dieta. ¿Sabes qué? Gracias por hacer esto. Y la única persona, recuerden, con la que debes de compararte es contigo mismo, con tu yo del pasado. Ese es con el único que tienes que comparar. Con la persona que está atrás, con la persona que hizo las lagartijas, con la persona que empezó a ir al gimnasio. Con esa persona, ¿sabes qué? Si el día de ayer hice 5 lagartijas, mañana hago 10 y mañana 15 y así irte comparando contigo mismo, porque eso es lo que se tiene que hacer, compararte contigo para estar en mejora constante y ser tu mejor versión cada día. Me puse un poco filosófico, perdón. Pero bueno, para finalizar este video, que ya se me pasó un poquito de largo, consejos rápidos: duerman bien, coman bien, sean disciplinados y
disfruten el proceso. Si les gustó este video, agradecería mucho que le dieran like y que me comenten si tienen alguna duda o algo en los que yo les pueda ayudar. Yo voy a responder los comentarios que me pongan. Y pues ya saben, yo soy Edgar y nos vemos.